Bien, chicos, en este video vamos a hablar acerca de la descomposición factorial. Descomponer factorialmente una cantidad o un número implica simplemente extraerle sus factores primos. Recordemos cuáles son los factores primos. Los números primos son aquellos que son divisibles entre uno y entre sí mismo. Entonces, cuando uno descompone factorialmente, saca los factores primos. Recuerde que es un número primo, aquel que se divide entre 1 y sí mismo. ¿Listo? Se divide entre 1 y sí mismo. Recuerde que algunos números primos que le voy a enlistar acá son el 2, que recuerden el 2 es el único número par que además de ser par es primo. No hay más números pares que sean primos, solo el 2. Otro número primo es el 3, otro es el 5, otro es el 7, otro es el 11, otro es el 13, otro es el 17, otro es el 19, otro es el 23 y así sucesivamente. ¿Ok? En algún momento de los videos anteriores, cuando vimos los números primos, yo les mandé a hacer una tablita donde tuvieran los números primos del 1 hasta el 100. Entonces es aquí donde va a ser útil esa tabla, ¿cierto? En la descomposición factorial. Bien, entonces, miren, les voy a enseñar con 5 ejemplitos a descomponer factorialmente cantidades. Para esto también tienen que tener en cuenta los criterios de divisibilidad, ¿listo? Que también ya los hemos visto. Entonces, no se les olvide que un número es divisible entre 2 si termina en número par o en 0. No se les olvide que un número es divisible entre 3 si cuando suma las cifras del número le da un múltiplo de 3. No se les olvide que un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son 0 o múltiplos del 4. No se les olvide que un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5, si termina en 0 o en 5. Recuerden que un número es divisible entre 6 cuando al mismo tiempo, a la vez, es divisible entre 2 y entre 3. Si solo es divisible entre 2 o solo divisible entre 3, no es divisible entre 6. Para que un número sea divisible entre 6, tiene que cumplir las dos condiciones al tiempo, simultáneamente. Ser divisibles entre 2 y además entre 3. Un número es divisible entre 7, recuerden, si separamos la cifra de la unidad, la multiplicamos por 2 y a lo que nos dé como resultado, restándolo de lo que nos quedó del número, al separarle la cifra de las unidades inicialmente, nos da un múltiplo de 7. Un número es divisible entre 8 si sus tres últimas cifras son 0 o múltiplos del 8. Un número es divisible entre 9 si sumas las cifras y da un múltiplo del 9. Un número es divisible entre 10 si termina en 0. Básicamente estoy recordando, sin embargo nosotros vimos, creo que si no estoy mal, también el criterio del 11, del 12 no recuerdo, pero estoy repasando rápidamente así hasta el 10, pero ustedes pues tienen sus apuntes, tienen videos anteriores y deben tener obviamente todo como les he exigido, que todos los videos los vean con calma, los reversen, los devuelvan, los detengan para que puedan tomar apuntes, chicos, porque no pueden dejar de hacer eso y de tomar en su cuaderno los apuntes respectivos. ¿Listo? Bien. Una vez tenemos entonces eso en Recordéis y tenemos nuestros apuntes de números primos, nuestra tablita y también tenemos nuestro registro o apuntes o en nuestro cuaderno la llevada de la nota dependiente, la llevada de la nota debida, o simplemente respectiva a lo que es el concepto de los criterios de divisibilidad y cada una de las cosas que vimos, pues podemos empezar. ¿Ok? Es necesario que tenga esas dos cosas a la mano, no se le olvide. La teoría de los criterios de divisibilidad y también la tabla de los números primos. Entonces vamos a descomponer, tal vez lo vieron en grados anteriores, quinto, tal vez cuarto, no sé. Vamos a mirar si lo recuerdan. Vamos a descomponer factorialmente la cantidad $4.012.888. Entonces, para descomponer tienes que escribir la cantidad y luego hacer una línea de este modo vertical, dividiendo la parte izquierda y la parte derecha. Esta línea como que parte o divide la
parte izquierda y de la parte derecha. En la parte derecha colocas los números primos, es decir, aquellos factores que están en tu tabla. Pero ¿cómo los vas colocando? Los tienes que colocar en orden. Ojo, aquí se deben colocar los factores primos, factores o números primos, pero en orden que ascendente. ¿A qué me refiero con la palabra ascendente? Ascendente significa del más pequeño al más grande o del menor al mayor. Aquí no los puede organizar que primero el 5, luego el 3, luego el 2, no. Tiene que ser primero el 2, luego el 3, luego el 5, luego el 7. Eso depende, ¿no? ¿De qué depende? De en qué cantidad o en qué factor primo será divisible esta cantidad que está a la izquierda. Entonces empecemos. Dice el criterio del 2 que un número es divisible entre 2 si termina en cifra par. Este número termina en cifra par. Le puede sacar mitad. Entonces le saca mitad. Y el factor primo que utiliza es el 2. Empecemos. ¿Cuál es la mitad de 4? 2. ¿Cuál es la mitad de 0? No, el 0 lo baja igualito. El 0 no tiene mitad, lo baja igualito. ¿Cuál es la mitad del 1? No, no tiene mitad el 1. Por lo menos no natural, no entera. La tienes decimal. Entonces, ¿qué hace? Coloca un 0 y este 1, chicos, ojo, este 1 se lo va a prestar al 2 para que le queden 12. Ahora sí, ¿cuál es la mitad del número 12? 6. ¿Cuál es la mitad del 8? 4. ¿Cuál es la mitad del 8? 4. ¿Cuál es la mitad del 8? 4. Profe, estás como dividiendo, exactamente. Es como si cogiera el número inicial y lo dividiera entre 2. Al dividirlo entre 2 me da como resultado este restante de acá. ¿Ok? Ahora, este número que me quedó también termina en cifra par. El 4 es un número par. O sea que le puedo volver a sacar mitad. Otra vez mitad. Mitad del 2, chicos. 1. Del 0, 0 queda igual. Del 0, 0 queda igual. Mitad del 6, 3. Mitad del 4, 2. Mitad del 4, 2. Mitad del 4, 2. Listo. Otra vez. El número que nos quedó de hacer como una especie de división, porque realmente estoy dividiendo, la cantidad anterior entre 2 también es divisible entre 2. ¿Y por qué? Porque termina en cifra par, que es el 2. Entonces otra vez sáquele mitad. Mitad del 1 no se puede. Entonces, ¿qué hace con este 1? Se lo presta al compañero de la derecha para que queden 10. Mitad del 10, chicos, 5. El 0 baja igual. Mitad del 3 no se puede. ¿Qué se hace cuando no se puede y no se lo puede prestar al de al lado? Porque aún el 2 cabe en ese número. Lo devuelves. Ojo con lo que te estoy diciendo. Coges el número y como tú sabes que el 2 cabe en el 3, pero que el 3 no tiene una mitad exacta, lo devuelves. Nunca lo aumentas, lo devuelves. Entonces del 3 lo llevas a 2. ¿Cuál es la mitad del 2? 1. Pero como realmente el número era 3, chicos, ¿qué hacen con lo que les sobra o les falta más bien? Entonces, fíjense, cogieron este 3 porque no tiene mitad exacta y lo devolvieron. Una sola unidad. ¿A cuánto lo devolvieron? Lo devolvieron a 2. ¿Cuál es la mitad del 2? 1. Pero como el número no era 2 sino 3, entonces sobra 1 y ese 1 que le sobra o simplemente que no se pudo relacionar anteriormente, se le presta al vecino para que quede en un 12. ¿Cuál es la mitad del 12, chicos? 6. La mitad del 2, 1 y la mitad del 2, 1. Entonces, ojo porque ese pedacito es clave. ¿Qué pasa cuando encuentres un número en el que sí cabe el factor primo? El 2 sí cabe en el 3, pero su mitad no es exacta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que devolverlo. Siempre devolverlo una unidad. De 3 paso a 2. Y te preguntas, ¿cuál es la mitad del 2? Ah, es 1. Pero como no era 2 el número, sino 3, lo que te faltó o lo que te sobró, como lo quieras ver, te sobró para llevárselo al otro y te faltó pues para hacer el número real que era. Entonces, esa una unidad que obviamente no relacionaste antes, ¿sí? Porque tú devolviste el 3 al 2 y realmente era un 3, entonces ese 1 que falta se lo tienes que pasar al compañero de lado. ¿Para qué? Para que se convierta en 12. ¿Ok? Y ahí sí sigues, mitad del 12, 6, sigues con el siguiente número, mitad del 2, 1 y mitad del 2, 1 y terminas. Entonces, ojo, siempre que el factor primo quepa en el número de la izquierda, pero no tenga mitad exacta al de la izquierda, lo devuelves una sola unidad. Y al devolverlo, puedes seguir dividiendo entre el factor primo. ¿Ok? Pero como te va a faltar para el número que era realmente, eso que te falte se lo prestas al de la derecha. Para hacerlo un número obviamente
suficientemente más grande que sea posible seguir simplificando o seguir dividiendo o seguir descomponiendo con el factor primo que tengas a la derecha. ¿Listo? A este lado de acá que te estoy señalando. Sigamos. Este número que quedó acá, chicos, terminó en 1. Esto no es una cifra par, o sea, no le puedes volver a sacar mitad. ¿Qué haces ahí? Vamos a mirar si le podemos sacar tercera. ¿Cómo miramos si le podemos sacar tercera? Sumando las cifras de la cantidad. 5 más 1 son 6, 6 más 6 son 12, 12 más 1 son 13 y 13 más 1 son 14. El 14 no es múltiplo del 3, no le puedes sacar tercera. Vamos entonces ahora con la cuarta. No, para que sea divisible entre 4, las dos últimas cifras tienen que ser 0 o múltiplos del 4 y no lo son. Listo, entre 5, tiene que terminar en 0 o en 5, tampoco. Entre 6 tiene que ser divisible entre 2 y entre 3 y ni lo uno ni lo otro, entonces no es divisible entre 6, ¿ok? Este número no es divisible entre 6. Vamos a mirar ahora si es divisible entre 7, pero recuerde que para ser divisible entre 7, pues tiene que separar la cifra y multiplicarla por 2. ¿Listo? Entonces hagámoslo a este ladito. Cogemos la cantidad, le separamos la última cifra y la multiplicamos por 2. ¿Cuánto nos da eso? 2. ¿Qué hacemos ahora? Se la restamos a lo que nos quedó. Entonces 11 menos 2, 9, como le prestó, queda en 5, 1, 0 y 5. Y ahora tenemos que dividir entre 7 para ver si esto es múltiplo del 7. Entonces, como hay una, cogemos una, no alcanza, cogemos 2. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 50? 7 veces. 7 por 7, 49. A 51 bajamos la siguiente cifra. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 11? Una vez. 1 por 7, 7. A 11, 4. Bajamos la siguiente cifra, que es el 5. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 45? 6 veces. 6 por 7, 42. A 45, 3. Bajamos la siguiente cifra, que es el 9. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 39? Entonces uno dice que el 7 en el 39 cabrá 7 por 5, 35 y sobró 4. Ahora, ¿qué hacemos? Pues simplemente tenemos que colocar aquí obviamente una coma y continuar, pero al colocar una coma ya no estamos dentro de los números naturales sino de los decimales. Como me quedó residuo, la división no es exacta y eso quiere decir que este número no es divisible entre 7. ¿Ok? Divisible entre 8. Para que sea divisible entre 8, las tres últimas cifras deben ser múltiplos del 8 o deben ser 0. Y ceros no son, y múltiplos del 8 tampoco. Divisible entre 9. Cuando sumamos nos dio 14. Y 14 no es un múltiplo del 9, tampoco. Divisible entre 10. Tiene que terminar ¿en qué? En 0 para ser divisible entre 10. Entonces, sencillamente, decimos, podría llegar a ser un número primo. Tendríamos que entrar a consultar. Obviamente uno no se sabe, chicos, todos los números primos. Uno no se aprende todos los números primos que hay, porque pues obviamente son infinitos. Entonces, ¿qué hay que hacer en ese caso? Pues simplemente te vas a ayudar de la herramienta de la tabla, si es que en la tabla te alcanza, pero recuerdo que no les pedí una tabla de tantas cantidades. Entonces simplemente lo puedes consultar en internet diciendo simplemente o escribiendo el número que sería 501.611 y colocando al lado es un número primo para que en las tablas que tiene obviamente ya internet registradas nos pueda decir si lo es o no lo es. Si te dicen obviamente que no es un número primo, es porque tiene otros números que lo puedan dividir exactamente. Entonces tendríamos que entrar a mirar cuáles serían los divisores del 501.611. Bien, efectivamente dice que es divisible entre 11. Entonces el 11 es un número primo, luego le sacamos onceava. Y dividimos, chicos. Hay que dividir la cantidad que es 501.611 entre 11. Recuerde que descomponer factorialmente es como dividir, solo que tiene que dividir en factores primos, donde el primer numerito que utiliza y el único número par es el 2. De resto, todos van a ser impares, pero tienen que ser primos, divisibles entre 1 y entre sí mismos. Entonces empecemos a dividir. Como hay dos cifras, cojo dos cifras. ¿Cuántas veces cabe el 11 en el 50? Entonces uno dice 4 porque por 5 ya se pasa. 4 por 11, 44. Y restamos. 10 menos 4, 6. Como le prestó, quedan 4. 4 menos 4, 0. Baja la siguiente cifra que es el 1.
¿Cuántas veces cabe el 11 en el 61? Uno diría que cabe 5 veces, porque por 6 se pasa. 5 por 11, 55. Y restamos. 11 menos 5 da 6. Como le prestó, queda convertido en 5. 5 menos 5 da 0. Baja la siguiente cifra, que en este caso es el 6. ¿Cuántas veces cabe el 11 en el 6? 6 veces exactamente. 6 por 11 le da 66. Y 66 menos 66 da 0. Baja la siguiente cifra, que es el número 1. Y pues obviamente uno se preguntaría, ¿y cuántas veces cabe el 11 en el 1? ¿Cierto? Y entonces uno dice, no, pues no se puede porque el 11 es más grande, colocas un 0 al cociente y bajas la siguiente cifra, que es el 1 también, y ahora sí te preguntas, ¿cuántas veces cabe el 11 en el 11? Siempre que tú puedas colocar ceros en el cociente, se debe a que todavía tienes cifras para bajar. Si ya no hubiera tenido cifras para bajar, me hubiera tocado colocar una coma y un 0, obviamente aquí al residuo, para hacer el número más grande, pero como todavía tenía números para bajar, pues simplemente colocaba 0 en el cociente y bajaba la siguiente cifra. Ojo con las divisiones. Entonces simplemente ahora preguntamos, 11 en 11, ¿cuántas veces cabe? Y uno dice, pues una vez, 1 por 11, 11, menos 11, 0, y la división de exacta. O sea que 45.601 es la respuesta, 45.601. Ahora seguimos viendo si ese 45.601 es divisible entre 11 y ya no me da la división entre 11. Entonces volvemos a preguntarnos si es primo, para saber si lo dejamos hasta ahí o tenemos que seguir dividiendo. Bien, entonces revisando el número, vemos que no es primo y que es divisible entre el siguiente número, que será el número 31. Entonces dividimos 45.601 entre 31. Una forma fácil de detectar que es el 31 es buscarle los divisores a este número, ¿ok? Entonces, pues podemos ayudarnos obviamente en internet, porque al ser una cantidad tan grande no va a estar en las tablas que nosotros consultamos. Simplemente en internet buscamos divisores del número 45.601. Si nos aparece como respuesta solamente el 1 y el mismo número, o sea, el 1 y el 45.601, es porque el número es primo. Pero si aparece otro divisor, pues lo escribimos simplemente aquí como factor primo, ¿cierto? Determinamos obviamente que sea un número primo y el 31 sí es primo y seguimos dividiendo. Como hay 2, colocamos y cogemos o separamos 2. ¿Cuántas veces cabe el 31 en el 45? Y uno dice, pues no, va a caber una sola vez, 1 por 31, 31. Y restamos. 5 menos 1 daría 4 y 4 menos 3 daría 1. Listo. ¿Qué hacemos ahora? Bajamos la siguiente cifra, ¿verdad? Y decimos, ¿cuántas veces cabe el 31 en el 146? Probemos con el 4. 4 por 1, 4. Y 4 por 3, 12. ¿Qué hubiera pasado si uso el 5? 5 por 1, 5 y 5 por 3, 15. Me hubiera pasado. Entonces restamos 6 menos 4, 2. 4 menos 2 da 2. Y 1 menos 1 daría 0. Bajamos la siguiente cifra, que en este caso es el 0. ¿Listo? Ahora, ¿qué número nos cabe? El 7. 7 por 1, 7 y 7 por 3, 21. ¿Qué hubiera pasado si usamos el 8? 8 por 1, 8 y 8 por 3, 24. Nos pasábamos. Restando 10 menos 7, 3. Como le prestó, queda convertido en 1. 1 menos 1, 0 y 2 menos 2 daría 0 también. Bajamos la siguiente y última cifra, que es el 1. ¿Cuántas veces cabe el 31 en el 31, chicos? Una vez. 1 por 31, 31 y 31 menos 31, 0. ¿Listo? O sea que la respuesta es 1471. Ahora, ¿qué hacemos en internet? Podemos buscar si el 1471 es un número primo o simplemente preguntar sobre los divisores de este número. Entonces colocamos divisores
de 1471. Dice que simplemente es el 1 y el 1471, lo que quiere decir que 1471 es un número primo. Cuando el número sea primo, escribes exactamente el mismo número a la derecha. O sea, va a quedar como un espejo, a la izquierda y a la derecha la misma cantidad. Y al final, a la izquierda, ya colocas el 1. ¿Por qué el 1, profe? Porque 1 por 1471 da 1471. Siempre la columna de la izquierda tiene que terminar en la descomposición como una escalerita que finaliza con la cantidad 1. ¿Listo? Mientras que la columna de la derecha debe empezar del número menor primo hasta el mayor primo que se tenga. Entonces, ojo, cuando llegues a cantidades donde te sea difícil porque son muy grandes reconocer si son primos o no, entonces vas a internet y colocas en internet divisores del número. Cuando encuentres los divisores del número, pues los vas colocando a la derecha si son primos. Si no, no, porque acuérdese que esta es una descomposición de factores primos. Aquí no pueden ir números que no sean primos. Y cuando ya haya terminado de hacer la consulta y haya encontrado que el número solo es divisible entre sí mismo, como pasaba con el 1471 y entre 1, pues termina y coloca tanto a la izquierda como a la derecha la misma cantidad y finaliza a la izquierda con el número 1 y ha terminado su descomposición factorial. Recuerde que descomponer factorialmente es como dividir, entonces si le queda difícil hacerlo como yo se lo estoy enseñando, mitad del 4, 2, mitad del 0 no se tiene, entonces baja el 0 igual, mitad del 1 no se puede, entonces 0 y se lo pasa al de lado para que queden 12, mitad del 12, 6, mitad del 8, 4, mitad del 8, 4, mitad del 8, 4 y así sucesivamente. Si así mentalmente te queda difícil, divides. Divides esto entre 2, divides esto entre 2, divides esto entre 2, divides esto entre 11, divides esto entre 31, divides esto entre 1471, pues que daría 1 como respuesta y has terminado. Recuerda, cuando no puedas determinar si el número es primo o no, o porque otro número sería divisible, si ya hiciste el repaso de los criterios de divisibilidad hasta el 10 o hasta el 11, que creo que fue lo que los vimos, y ya encontraste que no era por ninguno, tienes que buscar en internet cuáles son los divisores de la cantidad, porque entonces es demasiado grande, y entonces para que te quede más fácil, pues simplemente ante la búsqueda en internet vas a encontrar sus divisores. Si tiene más divisores que el 1 y que sí mismo, pues no es primo, y hay que seguir colocando a la derecha sus factores primos, ¿ok? Para continuar. Sigues dividiendo y cuando ya llegues al número que sí es primo porque solo es divisible entre 1 y entre sí mismo, lo colocas a derecha y a izquierda y terminas con el 1 a la izquierda. Y eso sería todo, ¿ok? Ese sería el primer ejemplo. Vamos con otro más. Vamos a hacer videos de 30 minutos a lo sumo, por favor, para que estén pendientes. Vamos a descomponer el número 789. Entonces, colocamos la cantidad de la línea vertical y empezamos. Mitad, no se puede porque no termina en cifra par ni en cero. Listo, entonces, tercera. Un número es divisible entre 3 y al sumar sus cifras da un múltiplo de 3. 7 más 8, 15. 15 más 9, ¿cuánto te da? 15 más 9, 24. Por lo tanto, uno dice sí, el 24 sí es múltiplo del 3. 8 por 3 da 24. Te le puedes sacar tercera. Y empieza. Tercera, del 7 no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no es exacta. Pero el 3 sí cabe en el 7. Entonces, ¿qué hacemos? Pues sencillamente nos devolvemos. Recuerde que cuando el número factor primo sí quepa en el de la izquierda, pero no de exacta la división, pues ¿qué tiene que hacer? Devolverlo una unidad. O sea que de 7 pasamos a 6. ¿Cuál es la tercera parte del 6? A 2, porque 2 por 3 da 6. Pero como realmente era 7, entonces ¿qué hacemos con lo que falta? Se lo prestamos al de al lado para que se convierta en 18. ¿Cuál es la tercera de 18? Entonces uno dice la tercera de 18 es 6. ¿Por qué 6? Porque 6 por 3 da 18. ¿Y cuál es la tercera de 9? La tercera de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 da 9. Miren chicos, esto es una división normal y es como si yo para confirmarla les dijera lo siguiente. 3 por 3, 9. 6 por 3, 18. 2 por 3, 6. Y aunque este era un 7, ya sabe que le prestó al de al lado para que se convierta en 18, por lo tanto, pues sería un 6. ¿Ok? Entonces, ojo, estamos dividiendo y lo que queda acá, para probarlo, se puede multiplicar con el factor primo y debe dar el número de arriba.
Sigamos. Este número será divisible entre 2, no porque no termina en 0 ni en número par. Será divisible entre 3, sume las cifras. 6 más 3, 9 y 9 más 2, 11. No, no es divisible como tal entre 3. Entonces vamos a mirar si en nuestra tabla, que creo que ahí sí alcanzamos, es un número primo. Porque por 4 tampoco es divisible, por 5 tampoco, por 6 tampoco, por 7 miremos si es divisible por 7, tampoco es divisible por 7, por 8 tampoco, por 9 tampoco es divisible, por 10 tampoco. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que tampoco? Miren, para que sea divisible entre 2 tiene que terminar en cifra par y no termina. Para que sea divisible entre 3 tiene que sumar las cifras y tiene que dar un múltiplo de 3. 6 más 3, 9 y 9 más 2, 11. 11 no es múltiplo del 3. Para que sean divisible entre 4, estos dos últimos números o últimas cifras deben ser ceros o múltiplos del 4. El 63 no es múltiplo del 4. Listo. Para que sea divisible entre 5, tiene que terminar en 0 o en 5. Ni lo uno ni lo otro. Para que sea divisible entre 6 al mismo tiempo, debe ser divisible entre 3 y entre 2. No es divisible entre 3, no es divisible entre 2, por lo tanto no es divisible entre 6. Entre 7. Entre 7 la forma más rápida de ver si es divisible entre 7 es dividiéndolo. Entonces, como tenemos una, cogemos una, no alcanza, tomamos 2. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 26? Entonces decimos 7 por 3, 21, porque 7 por 4, 28 y me paso. ¿Cuánto es 26 menos 21? Perdón. Sería 5. Bajamos la siguiente cifra que es el 3. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 53? Sería 7. 7 por 7, 49. Porque 7 por 8 ya 56, me paso. 13 menos 9 nos daría simplemente 4, ¿verdad? ¿Y cómo nos prestó que ha convertido en 4? 4 menos 4, 0. Tengo residuo, por lo tanto no es divisible entre 7. 263 es divisible entre 8. No, 263 no es múltiplo del 8. Recuerde que para ser divisible entre 8, las tres cifras tienen que ser múltiplos del 8 o tienen que ser ceros. Es divisible entre 9, no porque la suma de ellas da 11 y 11 no es múltiplo del 9. Es divisible entre 10, no porque no termina en 0. Por lo tanto, entonces vamos a buscar si el 263 es un número primo. ¿Qué haces? Escribes en internet divisores de 263. Y entonces ahí te dicen que 263 tiene dos divisores, 1 y 263. ¿Esto qué quiere decir? Que es un número primo. Siempre que un número tenga como divisores solo dos números, sí mismo y el 1, pues es un número primo. Y terminas, escribes entonces ya con seguridad a la derecha el mismo 263 que tienes a la izquierda y finalizas el ejercicio colocando un 1 en la columna de la izquierda para terminar. ¿Listo? Ojo chicos, cuando no sepan, cuando hayan revisado todos los casos de criterios de divisibilidad hasta el 10 y se den cuenta que no es divisible, entonces buscamos en internet la cantidad y ponemos en internet divisores y escribimos del número. Divisores de, escriben 263 o divisores de el número que tengan que buscar. Y si les sale que es divisible entre el mismo número y entre 1, entonces es primo y acabaron. Colocan el 1 en la izquierda, en la columna de la izquierda al final, y el mismo número a la derecha. Pero si tienen más divisores, tienen que continuar la división respetando que aquí a la derecha, en esta columna que les estoy señalando, solo deben ir números primos, factores primos. Por eso se llama descomposición factorial. Factorial porque pues, obviamente se divide en factores, pero deben ser primos. Vamos con el siguiente ejercicio, creo que alcanzamos con el siguiente ejercicio. Vamos a descomponer la cantidad $3,174. Entonces, escribimos la cantidad, la línea vertical y empezamos. Es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque termina en cifra par. Mitad del 3. No se puede porque no da exacto, pero el 2 sí cabe en el 3. Entonces, ¿qué hacemos? Devolverlo. Una unidad para que queden 2. Mitad del 2, 1. Pero como realmente era 3, entonces el 1 que le falta se lo llevamos al compañero de la derecha para que queden 11. ¿Cuál es la mitad del 11? No se puede porque no da exacta, pero el 2 sí cabe en el 11. Entonces, ¿qué hacemos? Lo devolvemos a 10. Ojo que hay que devolverlo a 10. Entonces, mitad del 10, 5. Pero como realmente era un 11, ¿qué hacemos? Le prestamos al de la derecha eso que nos faltó para que se convierta en 17. Mitad del 17 no da exacto, pero el 2 sí cabe en el 17. ¿Qué hacemos? Nos devolvemos una unidad. Entonces, 16. Mitad del 16, 8.
Pero como realmente era un 17, ¿qué hacemos? Lo que nos faltó se lo prestamos al de al lado para que se convierta en 14. Mitad del 14, 7. Entonces miren, 7 por 2, 14. 8 por 2, 16, que era en lo que se convirtió este 7, ¿verdad? 5 por 2, 10, que era en lo que se convirtió este 11. Y 1 por 2, 2, que era en lo que se convirtió este 3. Recuerde que siempre tiene que reversar cuando el número factor primo quepa en el de la izquierda, pero la división no exacta, siempre tienes que devolverte una unidad. Y lo que te faltó para el número real de la izquierda se lo prestas al del lado, al del ladito. ¿Ok? En la misma columna izquierda, pero a la cifra del ladito, de la derecha. ¿Listo? Ahora miremos, ¿es divisible entre 2? No, porque no termina en un número par ni en 0. Listo. ¿Es divisible entre 3? Hay que sumar las cifras. 8 más 7, 15, 15 más 5, 20 y 20 más 1, 21. Sí, es divisible entre 3 porque 21 es múltiplo del 3. Entonces, tercera del 1. No, el 3 obviamente no alcanza en el 1 es más pequeñito. Entonces, ¿qué hacemos? Se lo prestamos al de al lado para que se convierta en un solo número y sea el número 15. Tercera del 15, 5. Tercera del 8, no, el 3 sí cabe en el 8, pero no da exacta. Entonces hay que devolverla. Tercera del 7, no, tampoco me sirve porque no hay un número que multiplicado por 3 de 7, o dicho de otra forma, el 7 no es múltiplo del 3. Entonces, ¿qué sigue haciendo? Lo sigue devolviendo. Entonces, a 6. Tercera de 6, 2. Ahí sí se puede. 2 por 3 da 6. Pero como el número real era 8, ¿cuántas te hicieron falta? Pues de 6 a 8 hay 7 y 8. Hay 2. ¿Listo? Esas 2 se las prestas al amiguito de la derecha. O sea que usted puede devolverse más de una vez. Claro, ¿eso de qué depende? Pues de la necesidad que tenga aquí con el número. Si le están pidiendo la tercera de 8, pues 8 no tiene tercera, no exacta. Entonces vamos a la tercera de 7. No, pero 7 tampoco tiene tercera exacta. Entonces de 6, sí, es 2. 2 por 3, 6. Pero como el número real era 8, ¿qué hace con las 2 que le faltaron? Se las presta al del lado. Tercera de 27, 9. Porque 9 por 3 da 27. Listo. Entonces mire, 9 por 3, 27. 2 por 3, 6, que es en lo que se volvió este número cuando lo devolvimos 2 veces. Y 5 por 3, 15. Ahí está. Vamos a seguir. ¿Es divisible entre 2? No, porque no termina en cifra par ni en 0. ¿Es divisible entre 3? Hay que sumar las cifras. 5 más 2 son 7 y 7 más 9 daría 16. No, no es divisible entre 3. Entre 4, tampoco. El 29, que son las dos últimas cifras, no son 0 ni múltiplo del 4. Entre 5, no termina en 0 y en 5. Entre 6, no es divisible entre 2 y 3. Entonces no es divisible entre 6. Entre 7, vamos a mirar. Cogemos el 529 y lo dividimos entre 7. Como hay una, coges una, no alcanza, coges 2. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 52? 7 por 7, 49. Porque con 8 te pasas. 12 menos 9 daría 3. Como le prestó queda convertido en 4, daría 0. Bajamos la siguiente cifra, que es el 9. ¿Cuántas veces cabe el 7 en el 39? Entonces uno diría que serían 7 por 5. 7 por 5, 35. ¿Y cuánto es 39 menos 35? 4. Y nos quedó un residuo, por lo tanto no es divisible entre 7. ¿Es divisible entre 8? No, el 529 tampoco es múltiplo del 8. ¿Es divisible entre 10? No termina en 0. ¿Qué hacemos? Cuando ahí ya verificamos, nos vamos al internet y colocamos divisores de 529. Y ahí nos da como respuesta que tiene los siguientes divisores. Dice internet que el número 529 tiene como divisores al número 1, al número 23 y obviamente al número 529. Entonces uno dice, bueno, entonces hay que sacarle 23. ¿El 23 es primo? Sí. Entonces podemos dividirlo entre 23 sin ningún inconveniente. 529 dividido entre 23. Como hay 2, cogemos 2. ¿Cuántas veces cabe el 23 en el 52? Miremos a ver, ¿una sola o 2? 2 por 3, 6, 2 por 2, 4, 46. Sí, cabe 2. 2 por 3, 6. 2 por 2, 4. ¿Qué pasaría si hubiera sido 3? 3 por 3, 9 y 3 por 2, 6. Me pasaba. Entonces restemos. 12 menos 6 daría 6. ¿Cómo le prestó? Queda convertido en 4. 4 menos 4, 0. Bajamos la siguiente cifra, que es el 9. ¿Cuántas veces cabe el 23 en el 69? 3 veces.
3 por 3 daría 9 y 3 por 2 daría 6. 69 menos 69 da 0. ¿Ok? O sea que la respuesta vuelve a ser el número 23. Pero el 23 ese sí ya es primo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues 23 a la derecha, hacemos como el espejo ya para terminar, y a la izquierda terminamos o finalizamos con el número 1. Recuerde que cuando ya el número sea primo y ya no pueda seguir dividiendo, pues simplemente pone a la izquierda y a la derecha la misma cantidad y a la izquierda finaliza con el 1. ¿Listo? Perfecto. Eso sería todo. Recuerde que el 23, usted lo puede ver en su tablita, es un número primo. De hecho, cuando hicimos el repaso, perdónenme un segundo, yo lo coloqué acá como número primo, en esta listica que hice pequeñita de los números primos. Estoy reversando la hoja para que pueda volver a ver, si tiene que devolverse, parar el video. Ojo, por favor, con todas las reglas que le he dado, con calma. Revise antes de cometer errores. ¿Listo? Paramos este video acá que me tomó 35 minutos y en otro video hacemos los otros. Voy a hacer otros 3 ejercicios de este. Aquí hicimos 1, 2 y 3. Vamos a hacer otros 3. El tercero está en la primera hoja, miren. 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces nos vemos ahorita ya en el otro video. Chao, chao.